Existe un espacio oscuro en la mente humana, un territorio silencioso donde la mayoría teme entrar. Es ese lugar donde las palabras pierden su fuerza, donde los insultos se disuelven como humo en el aire, donde las provocaciones caen al vacío sin encontrar eco. Este es el dominio de quien ha aprendido el arte ancestral de no reaccionar, una sabiduría que Ibn Arabi, el gran místico andalusí, comprendió en las profundidades de su ser y que pocos en este mundo logran descifrar. La mayoría de las personas viven atrapadas en una prisión invisible, construida ladrillo por ladrillo, con sus propias reacciones automáticas, con sus respuestas condicionadas, con ese impulso incontrolable de defenderse, de atacar, de responder ante cada estímulo que el mundo les presenta. En la existencia cotidiana, el ser humano se comporta como una marioneta cuyas cuerdas son manipuladas por las emociones más primitivas. Alguien dice algo ofensivo y la ira surge como una llamarada instantánea. Alguien nos ignora y la ansiedad comienza a devorar nuestro pecho. Alguien nos contradice y el ego se infla, preparándose para la batalla. Estas reacciones, tan naturales, tan humanas, tan aceptadas por la sociedad, son en realidad las cadenas que nos mantienen prisioneros de nuestra propia inconsciencia. Son los hilos invisibles que otros pueden tirar a voluntad, convirtiendo nuestra vida emocional en un espectáculo predecible, en un juego donde siempre perdemos, aunque creamos estar ganando. Ibn Arabi observaba cómo los hombres se agitaban ante las tormentas externas, cómo luchaban contra sombras proyectadas por su propia mente, cómo sufrían innecesariamente por acontecimientos que no podían controlar. En sus enseñanzas sobre el ser absoluto y la manifestación de la realidad, él comprendía que lo que llamamos el mundo exterior es simplemente un reflejo, una proyección de nuestra conciencia interior, y que reaccionar ante ese reflejo es como intentar pelear con nuestra propia imagen en el espejo. La sabiduría verdadera comienza cuando uno se da cuenta de que la batalla nunca existió, de que el enemigo siempre fue una ilusión creada por nuestra propia percepción fragmentada de la realidad. Hay una paradoja profunda en el acto de no reaccionar que la mente racional no puede comprender. El mundo nos enseña que la fortaleza se demuestra respondiendo, defendiéndose, marcando territorio, haciendo valer nuestros derechos. Nos dicen que quien no reacciona es débil, que quien permanece en silencio está perdiendo, que quien no responde al insulto está aceptando la derrota. Esta es la gran mentira que la sociedad nos ha vendido, el engaño colectivo que nos mantiene atrapados en ciclos infinitos de conflicto y sufrimiento. La verdadera fortaleza, esa que Ibn Arabi reconocía en los verdaderos sabios, reside precisamente en lo contrario, en la capacidad de permanecer inmóvil mientras la tormenta ruge a nuestro alrededor, en el poder de observar sin ser arrastrado, en la libertad de elegir conscientemente no entrar en el juego que otros intentan imponernos. Cuando alguien te insulta, te provoca, te ataca con palabras venenosas, lo que realmente busca es una respuesta, una reacción que confirme su poder sobre ti. Cada vez que reaccionas, cada vez que devuelves el golpe, cada vez que entras en el conflicto, estás dándole exactamente lo que busca, la confirmación de que puede controlarte, de que puede manipular tu estado emocional a voluntad. La persona que reacciona está cediendo su poder, está entregando las riendas de su paz interior a factores externos, a circunstancias que no puede controlar, a individuos que probablemente ni siquiera merecen un segundo de su atención. Es como si permitiéramos que cualquier extraño entrara a nuestra casa mental y reorganizara los muebles a su antojo, dejando caos donde antes había orden, plantando semillas de ira donde antes florecía la serenidad. El arte de no reaccionar no es represión. Esta distinción es crucial, y aquí es donde muchos se confunden y terminan causándose más daño. Reprimir las emociones es como intentar mantener bajo el agua una pelota inflada. Requiere un esfuerzo constante y agotador, y en cualquier momento la pelota puede escapar con violencia multiplicada. No reaccionar, por el contrario, es la alquimia de transformar la emoción en el mismo instante en que surge. Es el arte de observarla sin identificarse con ella,
es la maestría de reconocer que un pensamiento o un sentimiento no define quiénes somos. Ibn Arabi hablaba de la contemplación de la realidad con los ojos de la realidad misma, y esto incluye la capacidad de ver nuestras propias emociones desde una perspectiva elevada, desde un lugar de conciencia que no está contaminado por la reactividad automática. Imagina por un momento que eres una montaña. Las nubes pasan, las tormentas llegan y se van, el viento sopla con furia, pero la montaña permanece. No es que la montaña no sienta el viento o ignore la tormenta, simplemente su naturaleza no es ser movida por ellos. Esta es la metáfora perfecta para entender el poder de no reaccionar. No se trata de volverse insensible o apático, no se trata de desconectarse de las emociones humanas o de pretender que nada importa. Se trata de desarrollar una estabilidad interna tan profunda, tan arraigada en la conciencia de quiénes somos realmente, que los eventos externos puedan ocurrir sin desequilibrarnos, sin arrastrarnos hacia los patrones destructivos de la reactividad inconsciente. La sociedad moderna nos ha convertido en adictos a la reacción inmediata. Los dispositivos electrónicos vibran y saltamos como si nos hubieran dado una descarga eléctrica. Alguien publica algo en las redes sociales y sentimos la urgencia imperiosa de responder, de dar nuestra opinión, de defender nuestra postura. Esta adicción a la reactividad está erosionando lentamente nuestra capacidad de estar presentes, de reflexionar, de elegir nuestras respuestas con sabiduría, en lugar de dispararlas automáticamente como reflejos condicionados. Vivimos en un estado constante de alerta, esperando el próximo estímulo al cual reaccionar, y en ese proceso perdemos contacto con el centro de nuestro ser, con ese espacio de silencio interno donde reside la verdadera paz, donde habita la sabiduría que no necesita palabras para expresarse. El sufismo, tradición a la cual Ibn Arabi dedicó su vida, enseña que el ego es el velo que nos separa de la percepción directa de la realidad. Y el ego se alimenta precisamente de nuestras reacciones. Crece y se fortalece cada vez que defendemos una posición, cada vez que atacamos a quien nos contradice, cada vez que necesitamos tener la razón o demostrar nuestro valor. El ego es como un parásito emocional que necesita del conflicto para sobrevivir, que se nutre del drama, que encuentra su identidad en la oposición y la resistencia. Cuando dejamos de reaccionar, cuando nos negamos a alimentar ese patrón, el ego comienza a debilitarse, a perder su control sobre nuestra psique, y en ese espacio vacío que deja su ausencia, algo más profundo puede emerger. Hay una enseñanza zen que dice: cuando te insultan, es como si alguien te ofreciera un regalo envuelto en papel brillante. Si no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? Si alguien viene a ti con veneno en las palabras y tú no las recibes, ¿dónde queda el veneno? Esta metáfora ilustra perfectamente la mecánica psicológica de la no reacción. El insulto, la provocación, el ataque verbal solo tienen el poder que nosotros les otorgamos al recibirlos, al internalizarlos, al permitir que penetren en nuestro espacio mental y emocional. La persona que ha desarrollado el arte de no reaccionar es como un espejo que no retiene ninguna imagen. Todo pasa frente a él, todo se refleja momentáneamente, pero nada queda grabado, nada deja cicatrices, nada perturba la claridad fundamental de su superficie. Esta práctica requiere una vigilancia constante, una atención plena que muy pocos están dispuestos a cultivar. Es mucho más fácil vivir en piloto automático, dejándose llevar por los patrones de siempre, respondiendo a los estímulos de la manera condicionada que aprendimos en la infancia. Pero esa facilidad tiene un precio altísimo, una vida de sufrimiento innecesario, de conflictos perpetuos, de paz que siempre depende de factores externos, de felicidad que se evapora al primer viento contrario. El camino de la no reacción es difícil al principio. Requiere ir contra la corriente de millones de años de evolución biológica que nos programó para responder rápidamente ante las amenazas. Pero en el mundo moderno, la mayoría de nuestras amenazas no son reales, son simbólicas, son ataques al ego, no al cuerpo,
y responder con la misma urgencia a un comentario ofensivo que a un león hambriento es una disfunción que nos está destruyendo desde adentro. Ibn Arabi hablaba de la purificación del corazón de todo lo que no es el amigo, refiriéndose a la necesidad de vaciar nuestra conciencia de todas las identificaciones falsas, de todos los apegos que nos atan a la rueda del sufrimiento. Y quizás uno de los apegos más profundos y más difíciles de soltar es el apego a tener razón, a defender nuestra imagen, a responder ante cada cuestionamiento a nuestra identidad. Este apego está tan arraigado que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que lo tienen. Lo confunden con dignidad, con autenticidad, con fortaleza. Pero es precisamente lo contrario. Es debilidad disfrazada de fuerza, es inseguridad disfrazada de convicción, es miedo disfrazado de coraje. Observa cómo las personas se enredan en discusiones sin sentido, cómo pierden horas, días, años, defendiendo posiciones que en el fondo ni siquiera les importan tanto. Observa cómo las relaciones se destruyen por la incapacidad de dejar pasar un comentario, por la necesidad de tener la última palabra, por el orgullo herido que exige venganza. Todo esto es el resultado de vivir en modo reactivo, de permitir que los estímulos externos dicten nuestro estado interno, de haber cedido el trono de nuestra conciencia a las circunstancias y a las opiniones de los demás. Es una forma de esclavitud tan común, que se ha normalizado, tan extendida, que pocos pueden imaginar que existe otra manera de vivir. La transformación comienza con la observación. Antes de poder cambiar un patrón, debemos verlo claramente, sin juicio, sin resistencia. Empieza a notar cuántas veces al día surge en ti el impulso de reaccionar. Cuando alguien te interrumpe, cuando alguien te contradice, cuando recibes una crítica, cuando algo no sale como esperabas. Nota cómo se siente ese impulso en tu cuerpo. La tensión en el pecho, el calor en la cara, la aceleración del pulso. Estos son los síntomas físicos de la reactividad, las señales de que tu sistema nervioso se ha activado en modo de defensa ante una amenaza que, en la mayoría de los casos, es completamente imaginaria. En ese momento crucial entre el estímulo y la respuesta, existe un espacio, un hueco en el tiempo donde reside la libertad verdadera. Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis, dijo que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta, y en nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Este espacio es infinitamente pequeño para quien vive en la inconsciencia. Pasa tan rápido que ni siquiera se percibe. Pero para quien cultiva la atención plena, para quien practica la observación consciente de sus procesos mentales, ese espacio se expande, se vuelve tangible, se convierte en el campo de batalla donde se decide entre continuar siendo esclavo de los patrones automáticos o convertirse en maestro de la propia mente. No reaccionar no significa no actuar. Esta es otra confusión común que impide a muchas personas explorar este camino. Temen que si dejan de reaccionar se volverán pasivos, que serán pisoteados, que perderán oportunidades, que la vida pasará de largo mientras ellos permanecen inmóviles. Pero hay una diferencia abismal entre la reacción y la acción consciente. La reacción es automática, emocional, impulsiva, está controlada por el miedo, la ira, el orgullo. La acción consciente, por el contrario, surge de un lugar de claridad, de calma, de visión que no está nublada por las emociones perturbadoras. Quien no reacciona no es pasivo, simplemente no permite que las circunstancias externas dicten sus respuestas internas. Puede actuar con la misma firmeza, incluso con más efectividad, porque su acción no está contaminada por la carga emocional que distorsiona la percepción y nubla el juicio. Ibn Arabi enseñaba sobre la unidad del ser, sobre cómo todo en el universo es una manifestación del ser absoluto. Desde esta perspectiva elevada, reaccionar ante lo que otros dicen o hacen es como una ola del océano enfadándose con otra ola del mismo océano, sin reconocer que ambas son simplemente movimientos de la misma agua, expresiones temporales de la misma realidad fundamental.
Cuando comprendemos esto, no a nivel intelectual, sino como experiencia vivida, la necesidad de reaccionar se disuelve naturalmente. ¿Cómo puede el océano sentirse ofendido por sus propias olas? ¿Cómo puede la luz sentirse amenazada por las sombras que ella misma proyecta? Esta comprensión no anula la personalidad individual ni niega la existencia del sufrimiento real. No se trata de adoptar una filosofía fatalista donde todo da igual y nada importa. Se trata de reconocer que la mayoría del sufrimiento que experimentamos no viene de lo que sucede, sino de cómo reaccionamos ante lo que sucede. Dos personas pueden vivir el mismo evento y tener experiencias completamente diferentes dependiendo de su nivel de reactividad. Una puede quedar destrozada, obsesionada, rumiando durante días o años. La otra puede sentir la emoción, reconocerla, permitir que pase a través de ella como el viento a través de las ramas de un árbol y seguir adelante sin llevar el peso del resentimiento o la amargura. El mundo exterior es un espejo que refleja constantemente nuestro estado interior. Si vivimos en un estado de agitación interna, de conflicto no resuelto, de heridas emocionales que no hemos sanado, el mundo nos parecerá un lugar hostil lleno de amenazas y provocaciones. Cada comentario lo interpretaremos como un ataque, cada mirada como un juicio, cada silencio como un rechazo. Esta es la prisión de la reactividad. Nos convierte en víctimas perpetuas de un mundo que percibimos como constantemente agresivo, cuando en realidad es nuestra propia conciencia herida la que proyecta esa agresividad en todo lo que ve. Por el contrario, cuando cultivamos la paz interior, cuando sanamos las heridas del ego, cuando dejamos de necesitar la validación externa o de defendernos contra las amenazas imaginarias, el mismo mundo exterior comienza a transformarse ante nuestros ojos. No porque el mundo haya cambiado objetivamente, sino porque nuestra percepción se ha purificado. La luz que proyectamos es diferente, y por lo tanto, las sombras que creamos también son diferentes. Las personas que antes nos provocaban pierden su poder sobre nosotros. No porque ellas hayan cambiado, sino porque nosotros ya no somos el mismo instrumento que resonaba ante su frecuencia. Hemos cambiado nuestra sintonía y las señales que antes nos perturbaban ahora pasan sin encontrar un receptor. Hay un peligro en este camino del que debemos ser conscientes. Algunas personas confunden la no reacción con la disociación emocional, con la supresión de sentimientos genuinos, con la construcción de muros alrededor del corazón para no sentir nada. Esto no es sabiduría, es trauma disfrazado de espiritualidad. La verdadera no reacción no nos hace menos humanos, nos hace más humanos. No suprime las emociones, las libera de la tiranía del condicionamiento. No construye muros, disuelve las barreras que nos separan de nuestra verdadera naturaleza. El sabio que no reacciona puede sentir profundamente, puede llorar ante el sufrimiento, puede experimentar la alegría y la tristeza, pero no se pierde en esas experiencias, no se identifica completamente con ellas, mantiene siempre un espacio de conciencia que observa sin ser arrastrada. Esta capacidad de estar plenamente presente en la experiencia emocional, sin ser dominado por ella, es quizás uno de los logros más elevados de la madurez psicológica y espiritual. Requiere años de práctica, de caídas y levantadas, de momentos en que creemos haberlo logrado, solo para descubrir que ante el estímulo correcto, ante la herida suficientemente profunda, todavía reaccionamos como siempre. Este es el camino de toda vida humana, no un estado perfecto de iluminación permanente, sino un proceso continuo de despertar, de recordar, de volver una y otra vez al centro cuando nos damos cuenta de que nos hemos desviado. La diferencia entre el sabio y el inconsciente no es que uno nunca reaccione y el otro siempre lo haga. La diferencia está en la velocidad con que se dan cuenta, en la capacidad de interrumpir el patrón antes de que se complete, en la voluntad de regresar al estado de presencia consciente una y otra vez, sin importar cuántas veces se hayan perdido. En las enseñanzas sufíes se habla del dhikr, el recuerdo constante de lo divino, como práctica fundamental para mantener la conciencia centrada.
Este recuerdo no es necesariamente religioso en el sentido convencional. Es un ancla que nos devuelve al momento presente, que interrumpe el flujo automático de pensamientos reactivos, que crea un espacio de silencio interno donde las tormentas emocionales pueden asentarse. Cada tradición espiritual tiene sus propias técnicas para lograr esto. La meditación en el budismo, la oración contemplativa en el cristianismo, el japa en el hinduismo. Todas apuntan a la misma realidad fundamental, que más allá del ruido de la mente reactiva, existe un espacio de quietud, de claridad, de paz, que no depende de las circunstancias externas. Ibn Arabi vivió en una época de gran turbulencia, de conflictos religiosos y culturales, de persecuciones y exilios. Hubiera sido fácil para él vivir en un estado constante de reactividad ante las injusticias que presenciaba, ante las incomprensiones que sufría, ante las críticas que recibía por sus enseñanzas que muchos consideraban heréticas. Sin embargo, él eligió un camino diferente. Eligió mantener su mirada fija en la realidad última, en la unidad que subyace a toda diversidad aparente, en la luz que no puede ser oscurecida por ninguna sombra. Esta no era una escapatoria de las dificultades del mundo, sino una forma más profunda de comprometerse con él, desde un lugar de verdadera comprensión en lugar de reactividad ciega. Cuando observamos nuestras reacciones con honestidad, descubrimos que la mayoría de ellas no son realmente nuestras. Son programaciones heredadas de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestras experiencias pasadas. Reaccionamos como nos enseñaron a reaccionar. Respondemos con los patrones que vimos en los adultos que nos rodeaban durante la infancia. Defendemos posiciones que ni siquiera hemos cuestionado si realmente son nuestras. Vivimos vidas prestadas, expresamos emociones heredadas, luchamos batallas que no son nuestras. El despertar comienza cuando nos hacemos la pregunta: ¿esta reacción es realmente mía o es simplemente el eco de voces antiguas que resuenan en mi psique? El ego tiene 1000 trucos para mantenernos atrapados en la reactividad. Nos convence de que tenemos que defendernos para mantener nuestra dignidad, que debemos responder para que no nos pisoteen, que necesitamos hacer valer nuestros derechos ante cada pequeña transgresión. Y sí, hay momentos en que la acción es necesaria, momentos en que debemos establecer límites claros, situaciones en que el silencio sería complicidad. Pero esos momentos son mucho menos frecuentes de lo que el ego nos quiere hacer creer. La mayoría de las veces, lo que experimentamos no son verdaderas amenazas, sino triggers emocionales, botones psicológicos que otros presionan, a veces intencionalmente, otras veces sin siquiera darse cuenta. Y nosotros reaccionamos, no porque la situación lo requiera, sino porque el botón fue presionado y la respuesta automática se activó. Liberarse de esta mecánica automática es liberarse de una forma profunda de esclavitud. Es recuperar el poder sobre la propia vida emocional, es dejar de ser una veleta que gira con cada viento, es encontrar un centro de gravedad interno que no puede ser movido por fuerzas externas. Esta libertad no es ausencia de sentimientos, sino maestría sobre ellos. No es insensibilidad, sino sensibilidad refinada. No es frialdad, sino una forma de amor más profunda que no necesita de la aprobación o el reconocimiento ajeno para mantenerse estable. Los místicos de todas las tradiciones han reconocido esta verdad, que la batalla verdadera no se libra en el mundo exterior, sino en el interior de la propia conciencia. Las guerras externas son solo reflejos de conflictos internos no resueltos, proyecciones masivas de la fragmentación interna que caracteriza a la conciencia humana no despierta. Mientras seguimos reaccionando, seguimos alimentando esos conflictos, seguimos perpetuando los ciclos de violencia y sufrimiento. Cuando aprendemos a no reaccionar, cortamos la cadena de causas y efectos, interrumpimos la transmisión del dolor de una generación a otra, nos convertimos en espacios de paz en un mundo de agitación. Esto no es pasividad política o social, no es una excusa para no involucrarse en las injusticias del mundo. De hecho, quien ha aprendido a no reaccionar puede ser mucho más efectivo en la acción social,
precisamente porque su acción no está contaminada por el odio, el resentimiento o la necesidad de venganza. Puede ver con claridad, puede actuar con compasión incluso hacia aquellos que se oponen, puede mantener la firmeza sin caer en la brutalidad, puede luchar por la justicia sin convertirse en aquello que combate. Los grandes agentes de cambio en la historia humana generalmente han sido personas que dominaban este arte. Gandhi con su no violencia, Mandela con su capacidad de perdonar, Martin Luther King con su amor incluso hacia los opresores. Todos ellos demostraron que la verdadera fuerza no está en la reacción, sino en la acción consciente que surge de un lugar de paz interior. El camino de Ibn Arabi, el sendero de los sabios, nos invita a una revolución silenciosa, la revolución de la conciencia que se niega a seguir siendo esclava de los estímulos externos, que reclama su soberanía sobre el reino interior. Esta revolución no hace ruido, no busca audiencias, no necesita validación. Ocurre en el silencio de la meditación, en el espacio entre un pensamiento y otro, en el momento en que el impulso de reaccionar surge y reconocemos que tenemos el poder de elegir. Cada vez que elegimos no reaccionar cuando todo en nosotros clama por hacerlo, estamos rompiendo cadenas milenarias, estamos liberando energía que antes se desperdiciaba en conflictos innecesarios, estamos creando espacio para que algo nuevo emerja. Este algo nuevo es difícil de describir con palabras porque está más allá del alcance del lenguaje conceptual. Los místicos han usado metáforas. La luz que disuelve las sombras, el océano que reconoce que cada ola es parte de sí mismo, la montaña que permanece inmóvil ante la tormenta. Pero ninguna metáfora puede capturar completamente la experiencia de vivir desde ese lugar de no reactividad, de habitar ese espacio de libertad interior donde las opiniones de los demás pierden su poder, donde los eventos externos pueden fluir sin causar perturbaciones internas, donde la paz no depende de que todo salga como queremos, sino que surge de una aceptación profunda de lo que es, combinada con la capacidad de actuar conscientemente para cambiar lo que puede ser cambiado. Nadie lo entenderá, y esa es la última trampa del ego: esperar que otros comprendan, buscar validación para este camino, querer que reconozcan la sabiduría de no reaccionar. La mayoría de las personas interpretarán tu silencio como debilidad, tu calma como indiferencia, tu no reacción como cobardía o como falta de pasión. Y tendrás que estar en paz con eso también. Tendrás que soltar la necesidad de que otros comprendan lo que has descubierto. Porque si necesitas su comprensión, si buscas su aprobación, todavía estás reaccionando, todavía estás permitiendo que factores externos determinen tu estado interno. El poder verdadero de no reaccionar solo se revela a quien lo practica. Es un poder silencioso, invisible, que no busca demostrarse. No hay trofeos para quien domina sus reacciones, no hay reconocimiento público para quien ha aprendido a permanecer en calma cuando todo a su alrededor se desmorona. Pero hay algo más valioso que cualquier reconocimiento externo: la libertad de vivir sin estar a merced de las circunstancias, sin ser prisionero de las opiniones ajenas, sin llevar el peso del resentimiento y la amargura. Hay la paz que surge cuando el centro de nuestra identidad ya no está ubicado en el ego frágil, que necesita defenderse constantemente, sino en algo más profundo, más estable, más real. Ibn Arabi nos recuerda que todo lo que vemos en el mundo exterior es manifestación del ser absoluto, que la separación es ilusoria, que en última instancia solo existe la unidad. Cuando esta comprensión deja de ser solo una idea filosófica y se convierte en experiencia vivida, la necesidad de reaccionar se disuelve naturalmente. ¿Cómo puede uno sentirse ofendido cuando comprende que el ofensor y el ofendido son olas del mismo océano? ¿Cómo puede surgir la ira cuando se reconoce que lo que llamamos otro es solo otro aspecto de la misma conciencia universal manifestándose en forma diferente? Estas preguntas no buscan respuestas intelectuales. Son koans que disuelven la estructura misma de la mente reactiva cuando se contemplan con profundidad suficiente. Son puertas que se abren hacia dimensiones de experiencia
que la mayoría ni siquiera sospecha que existen. Y cruzar esas puertas requiere el coraje de soltar todo lo que hemos creído saber sobre quiénes somos, sobre cómo funciona el mundo, sobre qué significa ser humano. Al final, el poder de no reaccionar es el poder de ser verdaderamente libre. No la libertad externa de poder hacer lo que queremos, sino la libertad interna, de no ser esclavos de nuestros propios patrones automáticos, de nuestras emociones reactivas, de nuestro ego herido que constantemente necesita defenderse y validarse. Es la libertad de responder a la vida desde un lugar de elección consciente, en lugar de reaccionar desde el condicionamiento inconsciente. Es la libertad de amar sin apego, de involucrarse sin perderse, de sentir profundamente sin ser arrastrado. Es la libertad que Ibn Arabi conocía, que los sabios de todas las tradiciones han descubierto y que permanece disponible para todo aquel que esté dispuesto a hacer el trabajo interior necesario para reclamarla. En el silencio que surge cuando dejamos de reaccionar, en el espacio que se abre cuando interrumpimos el ciclo automático de estímulo-respuesta, algo extraordinario comienza a despertar. Es la conciencia que siempre estuvo allí, pero que estaba oscurecida por el ruido constante de nuestras reacciones, por el drama incesante de nuestros conflictos internos y externos. Es el observador silencioso que ve pero no juzga, que siente pero no se pierde, que participa plenamente en la vida sin estar esclavizado por ella. Y en ese despertar, en ese reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza más allá del ego reactivo, encontramos no solo el poder de no reaccionar, sino algo mucho más grande. Encontramos la paz que trasciende toda comprensión, el amor que no depende de condiciones, la libertad que ninguna circunstancia externa puede quitarnos.